tardes con todos. Le damos la bienvenida a este espacio de diálogo donde abordaremos un tema clave que es para la sociedad la situación actual del periodismo en el Perú, cómo debería ejercerse en la actualidad. Hoy contamos con la participación de dos invitados, el periodista Víctor Laza y Alberto Cárdenas, la cual ellos compartirán sus posturas y análisis sobre este tema tan relevante. El objetivo de este debate es promover una reflexión crítica sobre el rol del periodismo, su credibilidad, los desafíos que enfrenta y su futuro en nuestro país. A lo largo de este espacio, cada participante tendrá la oportunidad de expresar sus ideas, responder las preguntas planteadas y también reaccionar a las opiniones. Le pedimos a nuestros invitados respeto, claridad y brevedad en sus intervenciones. Dicho esto, damos inicio al debate. Bueno, bienvenidos, periodista Víctor y periodista Alberto. Para comenzar, me gustaría plantear la siguiente pregunta para ambos. ¿El periodismo en el Perú el día de hoy construye verdad o construye narrativas? Tiene la palabra el periodista Alberto. Tiene un minuto para poder responder. Bien, antes que nada, el periodismo en el Perú no es ajeno al periodismo a nivel mundial. Eh, y el periodismo actual se adapta a lo que es las redes sociales, a lo que es la Internet. Estamos en un proceso de transición. Muchos hablan de una crisis. En realidad lo que hay es una transición del periodismo desde hace varios años hacia el medio digital. Para centrarnos en tu pregunta, que nos dice que si el periodismo construye narrativas o construye verdad, creo que construye ambas. El periodismo construye narrativas, pero debe basarse esas narrativas en la verdad. ¿Por qué construye narrativas? Porque actualmente el periodismo básicamente se enfrasca en el periodismo interpretativo y el periodismo de opinión, que son estilos del periodismo que, a diferencia del informativo, utilizan un método de narrativa para poder llegar al consumidor, para poder llegar al lector o, bueno, al público, a diferencia del periodismo informativo que solamente emite información. Ok, el tiempo ha culminado. Sigue el periodista Víctor. Tiene un minuto para poder responder. Bien, buenas tardes. Yo coincido con el colega Alberto Cárdenas en el sentido de que el periodismo puede construir tanto verdad como narrativas. Y yo creo que en especial narrativas. Desde siempre, no ha sido solamente una cuestión de las redes sociales, donde quizás las noticias viajan con velocidad, sino que desde hace mucho tiempo, desde que existe el periodismo como lo conocemos ahora, ¿no? Digamos, desde el siglo XX hasta la actualidad. Y yo creo que también hay allí dos partes del periodismo, ¿no? Una que es más hegemónica, dirigida por las grandes corporaciones, que se enfocan, si bien es cierto, pueden contar muchos hechos reales, la interpretación que le dan o la línea editorial que tienen apunta a construir algunas narrativas, ¿no? Narrativas que pueden ser reproducidas por las masas, por el público. Pero también está surgiendo, y creo que viene desde antes, pero creo que al mismo tiempo la Internet le ha dado una especie de, digamos, de cauces, una especie de periodismo alternativo, medios alternativos que tienen discursos críticos precisamente de esa realidad, que pueden ir para cualquier lado, en realidad. Muy bien, se acabó su tiempo del periodista Víctor Laza. Gracias por sus respuestas. Bueno, podemos notar ya dos enfoques interesantes sobre la realidad del periodismo en el país. Vamos a entrar a un tema fundamental. La pregunta es, ¿la crisis de credibilidad del periodismo es consecuencia de ataques externos o de malas prácticas dentro del propio gremio? El periodista Alberto tiene un minuto para poder responder. Adelante. Eh, Como me decías, según la pregunta, ¿no? Es una, digamos, responsabilidad compartida. Si bien es cierto, existe dentro del periodismo un grupo, sobre todo los grupos asociados a las grandes corporaciones, que tienen malas prácticas, ¿no? Por así decirlo, que no, digamos, no rescatan la veracidad como mayor fin, también existe un ataque externo, ¿no? Que es totalizar, ¿no? Estas prácticas. Es decir, no, todo el periodismo es igual, todo el periodismo desinforma, ¿no? Porque ya hay una teoría de conspiración a partir justamente de estas malas prácticas en la que todo es dudable, todo es
objeto de duda, todo es objeto de cuestionamiento. Pero eso no es algo generalizado. Existen grupos que sí, y existen otros grupos que siguen tratando de proteger la veracidad, sobre todo en el periodismo independiente, que está alejado de las grandes corporaciones y de los grandes medios. La diferencia es que, claro, este periodismo Muy no tiene bien. la misma llegada. Terminó su tiempo del periodista Alberto. Muchas gracias, periodista Alberto. A continuación, periodista Víctor. Sí, efectivamente, yo creo que esas malas prácticas están en todo el periodismo, tanto el periodismo de las grandes corporaciones como el periodismo alternativo. Por eso hablaba que en el periodismo alternativo pueden ir para un lado. Hay un periodismo independiente, aunque en realidad yo pienso que ningún periodismo es independiente, depende a veces del dueño de la imprenta o también depende de otros factores. Pero en fin, algunos se pueden ir hacia esas malas prácticas. Creo que ninguno se salva. En algún momento puede haber sesgos. Y creo que en esa medida sí hay que hacer un esfuerzo por, digamos, considerar reducir esas malas prácticas que a veces se pueden dar por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, hay ahora este tema de clickbait que nos lleva mucho a la primicia, pero no a trabajar realmente si esa primicia que se está dando en el momento realmente cumple con las características de la noticia o realmente es veraz o está comprobado, ¿no? Y a veces se difunden bulos o fake news o noticias no comprobadas al 100% que pueden llevar al error y a confundir a la gente, ¿no? Entonces, creo que en esa medida sí hay una generalización, o sea, mejor dicho, hay responsabilidad compartida en ambos casos. Muy bien, ya terminó su tiempo del periodista Víctor. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, y tienen 30 segundos cada uno para poder responder. ¿Hasta qué punto algunos medios han cruzado la línea entre informar y manipular? Le doy el pase al periodista Alberto. Bien, en ese sentido creo que habría que citar a Noam Chomsky. Noam Chomsky nos dice en su tratado de la manufacturación del conocimiento que siempre el periodismo, siempre las grandes corporaciones han utilizado la prensa como una herramienta de manipulación para crear un consenso que beneficie al gran poder. Entonces, no es algo, digamos, nuevo, es algo que siempre se ha hecho, es algo que siempre existió y no se puede negar que existe, hay una manipulación constante. Muy bien, terminó su tiempo del periodista Alberto. Seguimos con el periodista Víctor. Bien, gracias. Sí, coincido en que existe una manipulación. Yo creo que lo ejercen más los grandes medios de comunicación, porque tienen el monopolio informativo, porque tienen el poder para poder, digamos, desplegar, ¿no?, más, digamos, material e incluso personal para hacer este tipo de cosas. Creo que de eso hay muchas investigaciones, libros y documentales sobre cómo opera la prensa, la gran prensa sobre todo, la que está más cercana a las grandes corporaciones. No así en el periodismo alternativo, que tiene algunas limitaciones que a veces lindan con lo panfletario quizás, y allí puede haber un poco ese problema. Muy bien, terminó su tiempo. Muchas gracias por sus respuestas. Hoy en día las redes sociales tienen un papel muy importante en la difusión de la información. ¿Por qué muchas personas confían más en un influencer que en un periodista? Le doy el pase al periodista Alberto y cada uno tiene un minuto para poder responder. Esto está directamente relacionado con la pregunta anterior. Ocurre que las grandes corporaciones tienen bueno, han tenido la costumbre de manipular la información, de manufacturar el conocimiento para su beneficio. Eso ha hecho que el periodismo tradicional pierda credibilidad y, obviamente, los medios alternativos, la prensa ciudadana, que es como se le llama a los influencers, a los que no son periodistas, pero que están haciendo o ejerciendo de alguna manera la labor, tengan mayor credibilidad. Y esto ocurre desde cuestiones como, por ejemplo, lo de Gaza o lo que ocurre en Medio Oriente, que nadie se enteraba si no era por reportes ciudadanos. Entonces, he ahí el tema. Si las grandes corporaciones bloquean la información y son los ciudadanos los que la liberan, los que la democratizan, obviamente los ciudadanos adquieren mayor credibilidad ante las redes, ¿no?, que las grandes corporaciones, y a eso se relaciona
el periodismo tradicional. Muy bien, terminó su tiempo del periodista Alberto. Muchas gracias por su respuesta. Adelante, el periodista Víctor. Bien, yo creo que precisamente es por el desprestigio que ha caído el periodismo tradicional, el periodismo de las grandes corporaciones, entonces la gente busca otras alternativas por las cuales puede informarse y ahí en esa medida confían en las redes sociales y también en influencers, lo cual es un arma de doble filo, porque puede haber influencers que de verdad, incluso si ser periodista de profesión, pueden recabar mejor la información con técnicas periodísticas incluso y explicar mejor los acontecimientos que a veces, y por otro lado también hay otros influencers que pueden llevarlo al otro lado en función de las corporaciones sin proponérselo, ¿no? Entonces creo que sí, eso lleva a un arma de doble filo, o te informas bien con otros medios alternativos, donde puede haber gente no relacionada al periodismo, pero también puede haber otras vías que nos llevan a creer en algunas teorías conspirativas u otras cuestiones que pueden confundir o incluso desinformar peor, diría yo, que los propios medios corporativos. Muy bien, terminó su tiempo del periodista Víctor. Muchas gracias por sus respuestas. Entonces, según con lo que ustedes han respondido, ¿ustedes creen que el periodismo ha perdido la autoridad frente a la inmediatez digital? Cada uno tiene 30 segundos para poder responder. Adelante, el periodista Alberto, por favor. No creo que eso haya sucedido, no creo que esa sea la situación. No ha perdido la autoridad. Sin embargo, la inmediatez implica una mayor rigurosidad que no todos están cumpliendo. Las grandes corporaciones y medios que están recién ingresando a esto de las redes, a esto de la Internet, aún se están adaptando y no necesariamente están cumpliendo con la rigurosidad que deberían. Lo bueno es que tenemos más herramientas de comprobación que mucho que antes, ¿no? Hoy en día tenemos miles de herramientas de fact-checking. Entonces, eso nos permite informarnos mejor. Ya es cuestión de que el periodista eduque también al público sobre el Muy bien, consumo y sobre la información. muy bien, Quizás terminó su esa es la labor del periodismo actual, educar. correcto, ya terminó su tiempo del periodista. Muchas gracias por su respuesta. Adelante, el periodista Víctor. Sí, yo coincido en lo que decía Alberto. Puede que al principio incluso más haya habido incurrir en esto de la inmediatez, sobre todo cuando apareció la internet, ¿no? Y las redes sociales, porque sí, había necesidad de la primicia, como decía al principio, el clickbait, que el clickbait también está en función del negocio, de que la gente visite más tu página o que haga clic en tus redes sociales. O sea, eso es algo que domina mucho, pero con el tiempo también eso trae consecuencias de credibilidad. Entonces, en esa medida lo que se busca es, ahora, si bien la inmediatez está allí a la orden del, digamos, del día, hay que buscar cómo corroborar lo más pronto posible, en todo caso, algunas informaciones para poder difundir alguna noticia, ¿no? Ya, muy Entonces bien, creo que en esa parte va mejorando. terminó su tiempo del Muchas periodista. gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar al rol del periodista. Un periodista que no toma postura frente a injusticias, ¿está siendo ético o está siendo indiferente? Cada uno tiene un minuto para poder responder. Adelante, el periodista Alberto. Hay una delgada línea entre la indiferencia y la objetividad. Y creo que ahí es donde parte el problema sobre esta pregunta. La objetividad significa no salir de los hechos, ceñirnos a los hechos y tratar de tener una postura basada en esos hechos. La indiferencia se trata de no tomar una posición. Frente a injusticias, frente a situaciones claras, demostradas, y frente a lastres que dañan la sociedad, el periodista debe tomar una posición. El periodista que no toma una posición está siendo indiferente. Muchas gracias por su respuesta. Adelante, el periodista Víctor. Habría que partir también de redefinir el concepto de la ética, ¿no? La ética es cómo tú te posicionas ante la vida, ante la sociedad, ante la comunidad. Y creo que en todo caso, lo que sí creo es que la indiferencia en algunos casos nos hace estar en función del poder, más que, digamos, de tener una solidaridad. Por ejemplo, lo que está pasando con Palestina, ya
hace bastante tiempo, pues hay que tomar una posición. La neutralidad le sirve digamos, a quien está abusando, claramente, ¿no? Y entonces en ese sentido hay que ponerse en una posición. O sea, tú tomes la posición que tomes, seas indiferente o seas incluso involucrado en el tema, defendiendo de repente la justicia, la solidaridad, estás tomando una posición. Y ahí quiero volver al punto de la ética, porque la ética es cómo nosotros nos conducimos. O sea, en todo caso, cada uno responde a una ética, ¿no? Son éticas diferentes, diría yo, en todo caso. Muy bien. Ok, muchas gracias por su respuesta. ¿El periodismo peruano está cumpliendo su rol de fiscalizar o está reaccionando tarde frente al poder? Cada uno tiene 30 segundos para poder responder. Adelante, el periodista Alberto. Creo que no se puede generalizar el periodismo peruano en uno solo. Hay periodismo que fiscaliza y hay periodismo que no lo hace. Es más, yo diría que cada uno decide fiscalizar en el momento que le conviene. Y ese es el problema, ¿no? El problema no es que si cumple con su rol de fiscalizar el poder o que si se está quedando rezagado en hacerlo. El problema es cuándo realmente lo termina haciendo y por qué. ¿A qué intereses responde? He ahí el gran dilema, ¿no? Que terminamos muchas veces respondiendo a intereses, ya sea del medio, ya sea personales, antes que volvernos fiscalizadores del poder, como lo decía, bueno, no recuerdo el nombre del teórico, pero como nos decía, ¿no? Nuestro trabajo es observar y atacar al poder. Si Muy no bien, atacamos al terminó poderoso, no somos periodistas. su tiempo. El periodista Muchas Alberto. gracias por su respuesta. Seguimos con el periodista Víctor, por favor. Yo soy un poco más escéptico con respecto al periodismo peruano. Creo que en muchas partes de América Latina y del mundo, el periodismo en general, debe haber excepciones, seguramente está bastante desprestigiado precisamente por su funcionalidad al poder, ¿no? Por los discursos y narrativas que emiten desde hace varios años, y entonces eso genera la desconfianza de la cual estábamos hablando, ¿no? Sea para que jueguen, digamos, a favor de las grandes corporaciones o a favor de ciertos intereses que también a veces se pintan de progresistas, de valores democráticos, pero que en el fondo responden a algunos intereses de ciertos grupos de interés también, o ciertos grupos de poder, que no serán grandes empresas, que no serán políticos poderosos, pero sí son gente que se mete tras la bambalina del poder y se pinta, se pone un rostro, ¿no? Y detrás de eso, el interés del pueblo, de las mayorías, queda rezagado. Yo creo que en el Perú, me parece, comparando con otros países, está más pronunciada ese desprestigio del periodismo. Muchas gracias por su respuesta. Hemos escuchado posturas distintas. Ahora me gustaría que reaccionen a lo dicho por su compañero. El periodista Víctor indicó que prioriza la narrativa sobre la credibilidad. Mi pregunta es, ¿dónde trazaría el límite entre construir una narrativa y manipular la verdad? Tiene un minuto para poder responder. Adelante, por favor. Yo creo que la narrativa está en función de un poco del discurso que ya desde de antemano tiene el medio, y como se acerca con esa narrativa ante un hecho, simplemente la traslada desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, más que línea delgada, creo que se prioriza una sobre la otra muchas veces. Digamos, puede tomar los hechos de una manera objetiva en el sentido que recojo todo, pero cómo lo presento, ¿no? Cómo lo maquillo, es decir, cómo la torta le pongo chantilly, le pongo la fresita, eso es un poco lo que se podría llamar lo que es la narrativa. Y a veces la torta suele saber más a chantilly o a la fresita que a la torta, ¿no? Entonces, creo que a veces se pinta más de narrativa. Y por eso que se genera la gran desconfianza en el gran público también, con respecto a los grandes medios y otros medios también que no son tan grandes, pero que también están funcionales. Muy bien, terminó su Muchas tiempo. gracias. Muchas gracias por su respuesta. Para el periodista Alberto, según lo que dijo el periodista Víctor, ¿considera que esa postura podría justificar la pérdida de la objetividad? ¿Y qué le pareció su postura ante ello? Me parece que la postura de Víctor es la que asumiría yo también en ese sentido. Hay que ser bastante claros en el sentido de que
muchas veces, es cierto, eliges la narrativa o la objetividad, eliges la narrativa o la verdad. Dónde trazamos la línea, al final va a terminar dependiendo de cada periodista y de los principios mismos que él mismo respete bajo su propia ética. Tengamos en cuenta que la ética es una cuestión personal, en realidad, no es una cuestión de profesión en sí. Sí, muchas gracias por sus respuestas. Interesante las respuestas que nos han brindado ambos. Para ir cerrando, ya que ya vamos a culminar, me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué es más urgente? ¿Recuperar la credibilidad o reinventar el modelo de negocio? Ya que lo hemos venido hablando anteriormente. Cada uno tiene 30 segundos para poder responder. Adelante con el periodista Alberto, por favor. Bien, ambas son urgentes, ambas cosas son urgentes. Hay que recuperar la credibilidad y esto se hace a partir de volver a las bases del periodismo, a los hechos, de volver a ser más rigurosos con la información que tratamos, hacerlo en el tiempo, en el menor tiempo posible, porque estamos en un momento de inmediatez. No podemos perder eso, pero tenemos que recuperar la rigurosidad periodística. Eso por un lado. Y el modelo de negocio tiene que adaptarse a las nuevas generaciones, se tiene que adaptar a la inteligencia artificial, se tiene que adaptar para poder competir en este nuevo mundo global. El mundo no se va a detener para que nosotros nos adaptemos. Y hay que adaptarse y hay que cambiar el negocio de todas maneras. Ojo, Muy bien, el terminó su periodismo tiempo. siempre es negocio. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, el periodista Víctor, por favor. Yo creo que habría que reinventar el periodismo, porque además hay que adaptarlo a las circunstancias actuales y adelantarnos un poco a lo que puede venir en el futuro, no solamente en términos tecnológicos, sino también el contexto mundial. Estamos en un contexto mundial donde ya eh, va a aparecer por primera vez en la historia que una potencia occidental va a traspasarle ese liderazgo a una oriental. Y en esa medida va a haber muchos cambios culturales también que van a influir en la práctica del periodismo y en muchas cosas. Y sobre todo, eso lo digo para recuperar también la credibilidad, la confianza y la objetividad en cuanto a los hechos, lo que decía siempre Alberto. Muy bien, terminó su tiempo. Muchas gracias por sus respuestas. Para finalizar, les pido una respuesta breve de 30 segundos de cada uno. Completen la idea. El mayor problema del periodismo peruano es, adelante el periodista Alberto. El mayor problema del periodismo peruano es la falta de seriedad, de rigurosidad con el que tratan la información. Nos falta eso, ¿no? Y la capacidad de responder ante las situaciones de manera oportuna. Nos tardamos demasiado como periodistas en responder y en también en rectificar cuando hay que hacerlo. ¿Sí? Nos falta seriedad, nos falta retomar el oficio, creo yo. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, el periodista Víctor. Yo creo que el principal problema del periodismo peruano es la falta de voces diferentes, la falta, digamos, de democracia en ese sentido. Democracia no solamente teniéndolo como una igualdad, la votación, sino democracia en el sentido de que haya diversidad de voces, que creo que había hasta los años 80 en el Perú, o sea, había de todo. Hoy falta eso y también la falta de formación en algunos periodistas, sobre todo los alternativos, ¿no? Y que por lo menos si no son periodistas de profesión, periodistas de oficio, formarse un poco en el tema de la práctica periodística. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias y agradecemos a nuestros invitados por sus valiosas opiniones y ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión. El periodismo, como bien lo dicen, cumple un rol fundamental en la sociedad y debatir sobre su presente y futuro es clave para fortalecer la democracia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.